Hola compañeritos. Hoy les voy a hablar sobre las generalidades de los procesos a lo largo de la historia. Pero antes de empezar, me gustaría que le dieran like y un comentario please very please. Ahora sí, vamos al vídeo. A ver, para entender qué onda con la crisis de 1929, hay que saber que fue el peor golpe económico del siglo pasado. Todo empezó con el famoso Martes Negro, el 29 de octubre. Ese día, la bolsa de Nueva York se fue al suelo y se armó un caos total porque, antes de eso, la gente andaba súper confiada gastando y comprando acciones a lo loco. Imagínense que poco antes del desastre, hasta los expertos decían que todo iba de maravilla y que los precios de las acciones nunca iban a bajar. Pero pues, les falló el cálculo. En solo 2 días, la bolsa perdió muchísimo valor y se esfumaron miles de millones de dólares. Fue un pánico masivo. ¿Pero por qué pasó esto? Básicamente por 3 razones. Primero, la sobreproducción. Las fábricas y el campo producían un montón de cosas, pero la gente ya no tenía dinero para comprar tanto. Segundo, la especulación. Muchos compraban acciones con dinero prestado, esperando hacerse ricos rápido, y pues inflaron una burbuja que terminó explotando. Y tercero, los bancos. Muchos tronaron y millones de personas se quedaron sin sus ahorros de la noche a la mañana. Imagínate perder todo tu dinero así de fácil. El golpe no solo fue en Estados Unidos, se llevó de corbata a todo el mundo, incluyendo a nosotros en América Latina. Las empresas quebraron, muchísima gente se quedó sin chamba y los países cerraron sus fronteras para intentar salvar sus propias industrias. Al final, esta crisis cambió las reglas del juego. Antes se pensaba que la economía se arreglaba solita, pero después de 1929, los gobiernos se dieron cuenta de que tenían que meter las manos para evitar que algo así de feo volviera a pasar. Si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, no solo hablamos de una pelea entre países, sino del conflicto más destructivo que la humanidad ha visto jamás. Sucedió entre 1939 y 1945, y las cifras dan miedo. Se calcula que murieron entre 50 y 70 millones de personas. Fue una guerra total, lo que significa que no solo peleaban los soldados en el frente, sino que las ciudades completas se volvieron blancos y toda la economía de los países se usó solo para fabricar armas. ¿Quiénes estaban en la pelea? El mundo se dividió en 2 equipos muy claros. Por un lado, las potencias del eje, la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y el Imperio del Japón. Estos 3 tenían ideas muy radicales, eran dictaduras y querían conquistar nuevos territorios a la fuerza. Del otro lado estaban los aliados, al principio solo eran el Reino Unido y Francia, pero después de que los atacaron, se unieron la Unión Soviética y Estados Unidos. Hablemos de la tecnología y el horror. Esta guerra fue distinta porque se usó tecnología de punta que antes no existía. Vimos el uso masivo de tanques superpesados, portaaviones y submarinos que hundían barcos en medio del Atlántico. Alemania se hizo famosa por la Blitzkrieg o guerra relámpago, una táctica donde usaban aviones y tanques al mismo tiempo para invadir países en cuestión de días. Pero no todo fue combate. Mientras la guerra avanzaba, ocurrió el Holocausto. Los nazis, con una ideología de odio, crearon campos de concentración para eliminar sistemáticamente a 6 millones de judíos y a millones de personas más, como gitanos y prisioneros de guerra. Fue un genocidio que marcó la historia para siempre por su crueldad. ¿Cómo se desató todo el lío? Todo empezó a ponerse tenso desde 1931, cuando Japón invadió China porque quería sus recursos. Pero la explosión real en Europa fue el 1 de septiembre de 1939. Ese día, Hitler invadió Polonia después de haber engañado a todos con un pacto de no agresión con los soviéticos. Como el Reino Unido y Francia ya estaban cansados de que Alemania se quedara con todo, le declararon la guerra 2 días después. El final de la pesadilla. La guerra tuvo batallas épicas en el desierto de África, en las islas del Pacífico y en la nieve de Rusia. Pero para 1945, el eje ya no podía más. En mayo, los aliados llegaron a Berlín y Alemania se rindió. Pero en el Pacífico, Japón seguía peleando. Para terminar la guerra rápido, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en agosto. Fue el inicio de la era nuclear y algo que cambió la forma en que vemos la guerra. ¿Qué nos dejó todo esto?
Cuando por fin se firmó la paz en septiembre de 1945, el mundo ya no era el mismo. Europa estaba en ruinas y dejó de ser la potencia principal. En su lugar aparecieron dos gigantes, Estados Unidos y la Unión Soviética, que luego se pelearían en la famosa Guerra Fría. Además, se creó la ONU para que tuviéramos un lugar donde platicar antes de empezar a disparar, y se inició un proceso donde muchos países en África y Asia por fin pudieron independizarse. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo no se quedó precisamente tranquilo. De 1947 a 1991, vivimos lo que se llamó la Guerra Fría. Se le dice fría, porque, aunque Estados Unidos y la Unión Soviética se odiaban a muerte, nunca se agarraron a balazos directamente entre ellos. Sabían que, si lo hacían, con las armas nucleares que tenían, se acababa el planeta. Así que fue más como una pelea de egos y amenazas que duró décadas. El famoso mundo bipolar, imagínate que el mundo se dividió en dos equipos, como si fuera un partido eterno. Por un lado, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, que defendía el capitalismo y la democracia. Por el otro, el bloque oriental, con la Unión Soviética a la cabeza, que buscaba expandir el comunismo. Casi todos los países tuvieron que elegir un bando o quedaron bajo la influencia de alguno. A esto es a lo que los profes de historia llaman un mundo bipolar. ¿Cómo se peleaban si no se disparaban? Bueno, usaron métodos bien intensos. Primero estuvo la carrera armamentista, donde cada quien quería tener más bombas nucleares que el otro, no más para presumir su fuerza. Luego tuvimos la carrera espacial, se peleaban por ver quién llegaba primero a la Luna o quién ponía el primer satélite en el espacio. Era una forma de decir, miren, mi ciencia es mejor que la tuya. También estaba el tema del espionaje. Era la época dorada de los espías, la CIA de Estados Unidos contra la KGB de los soviéticos, siempre tratando de robarse secretos militares. Y claro, usaban muchísima propaganda para que la gente pensara que el otro bando era el villano de la película. Las guerras subsidiarias, aunque ellos dos no se daban directamente, sí se metieron en los problemas de otros. Fue como una paz que no era paz. Se enfrentaron a través de terceros países en lo que llamamos guerras subsidiarias. Por ejemplo, en las guerras de Corea, Vietnam o con lo que pasó en Cuba. Ahí, las potencias mandaban dinero, armas y entrenamiento a los grupos que les convenían para ganar influencia en esos lugares. El final de la era para protegerse, armaron sus propios clubes de defensa, la OTAN para los amigos de Estados Unidos y el Pacto de Varsovia para los de la Unión Soviética. Al final, la Guerra Fría terminó cuando la Unión Soviética empezó a tener muchísimos problemas económicos y sociales, lo que llevó a su disolución en 1991. Con eso, el mundo dejó de estar dividido en dos y empezó una nueva etapa en la historia. Cambiando de tema, después de haber visto tantos conflictos y guerras, es importante platicar sobre cómo los países intentaron reconstruirse y cuidar a su gente. Aquí es donde entra el famoso estado de bienestar. Básicamente, el estado de bienestar es una forma de organizar un país donde el gobierno no se queda de brazos cruzados, sino que interviene para asegurar que todos tengan lo básico para vivir dignamente. La idea principal es reducir las desigualdades y que los derechos sociales no sean solo un sueño, sino una realidad para todos. Para entenderlo mejor, este modelo se sostiene en varios puntos clave: acceso universal. Esto significa que cosas básicas como la salud y la educación deben ser gratuitas o muy baratas, para que cualquiera pueda estudiar o ir al médico sin importar cuánto dinero tenga. Seguridad social, es como una red de protección. Aquí entran las pensiones para los abuelitos, el apoyo si te quedas sin chamba o la ayuda para personas con alguna discapacidad. Intervención en la economía, el Estado no deja que el mercado haga lo que quiera, mete las manos para distribuir la riqueza de forma más justa y que no haya poquitos con mucho y muchos con nada. Financiación pública, ¿de dónde sale el dinero? Pues de un sistema de impuestos donde el que gana más, aporta un poquito más, para que todo esto se pueda pagar. Pleno empleo, el gobierno busca crear políticas para que la mayoría de la gente tenga un trabajo digno y nadie se quede fuera. Al final del día, el objetivo de todo esto es mejorar la calidad de vida de las personas, que todos tengamos las mismas oportunidades y que exista una verdadera justicia social. No se trata solo de dinero, sino de que todos podamos vivir tranquilos y seguros. Ahora,
Para cerrar con broche de oro, tenemos que hablar de cómo se desmoronó la Unión Soviética. A ver, pónganse en contexto. Para 1985, la Unión Soviética estaba súper estancada. No crecían, la tecnología estaba vieja y la gente ya estaba harta de que faltaran cosas básicas en las tiendas. Entonces llegó un líder llamado Mikhail Gorbachev y dijo, oigan, o reestructuramos este sistema o nos hundimos. Eso es lo que significa perestroika, reestructuración. ¿Qué quería lograr Gorbachev? La idea no era destruir el socialismo, sino hacerlo más moderno y eficiente. Para eso, lanzó reformas que eran un cambio total de jugada. Por ejemplo, les dio más libertad a las empresas del gobierno para que decidieran sus precios y, lo más loco para esa época, legalizó las pequeñas empresas privadas y dejó que entrara dinero de otros países. Esto iba de la mano con la glasnost, que era la transparencia. Por primera vez en décadas, la gente podía decir lo que pensaba sin miedo a que se los llevaran presos. Pero, ¿por qué salió mal si la idea sonaba bien? Bueno, porque el cambio fue demasiado rápido y el sistema no aguantó. En lugar de mejorar la economía, se armó un desorden terrible. Empezó a haber muchísima escasez de comida y productos básicos, la inflación se fue por las nubes y aparecieron unos pocos, nuevos ricos, mientras la mayoría se hacía más pobre. Además, había otros problemas que ya venían de tiempo atrás, el gasto militar, se habían gastado todo el dinero compitiendo con Estados Unidos y en la guerra de Afganistán. La corrupción, el gobierno estaba lleno de burócratas que no querían cambiar nada. El descontento. Con la nueva libertad de expresión, los países que formaban la Unión Soviética empezaron a decir, oye, yo ya no quiero ser parte de esto, y los movimientos nacionalistas se pusieron súper fuertes. Al final, la perestroika terminó acelerando lo que quería evitar. En 1991, la Unión Soviética se disolvió por completo y el mapa del mundo cambió para siempre. Fue el fin de una era y el cierre definitivo de la Guerra Fría. Ya para terminar, después de ver cómo se reacomodó el mapa del mundo, hay un proceso que explica cómo vivimos hoy en día, la globalización. Seguro han escuchado que el mundo ahora es una aldea global, y de eso se trata esto. Básicamente, la globalización es este proceso donde todo el planeta se integra. Ya no importan tanto las fronteras porque la economía, la tecnología y hasta la cultura se mezclan. Es como si el mundo se hiciera chiquito gracias a que las barreras geográficas casi han desaparecido. ¿Qué es lo que hace que la globalización funcione? Aquí están los puntos clave, mercados internacionales, ahora es súper fácil comprar algo que se hizo al otro lado del mundo. Los países firman tratados de libre comercio para que los productos pasen sin tantas trabas ni impuestos caros. Las TIC, tecnología e Internet, sin el Internet esto no existiría. Gracias a las telecomunicaciones se pueden mover millones de dólares o cerrar tratos en segundos desde un celular. Producción deslocalizada, esto es muy común. Una empresa de Estados Unidos puede diseñar un teléfono allá, pero lo fabrica en China porque la mano de obra es más barata, y luego lo vende en México. Buscan reducir costos a como dé lugar. Cultura global, si te fijas, en casi todo el mundo comemos lo mismo, usamos las mismas redes sociales y vemos las mismas películas. A esto se le llama homogeneización cultural, y casi siempre sigue el estilo de vida occidental. Movilidad de personas, nunca ha sido tan fácil viajar, ya sea para estudiar, trabajar o simplemente de turista. La gente se mueve por todo el planeta constantemente. Un dato interesante para tu clase, la globalización no es algo que inventamos ayer, tiene raíces históricas muy viejas. Pero lo que le dio vértigo o velocidad fueron los cambios políticos y la revolución digital. Por ejemplo, organismos como la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, se reúnen constantemente para analizar cómo este proceso afecta a nuestra región. En estas reuniones, los gobiernos discuten cómo aprovechar la globalización para que los países en desarrollo no se queden atrás y cómo enfrentar retos como la desigualdad. Al final, el objetivo es que la globalización ayude a mejorar la calidad de vida de todos y no solo de unos cuantos. Para entender cómo funciona todo esto de la globalización en la práctica, tenemos que hablar de un modelo llamado neoliberalismo. Si la globalización es la conexión entre países, el neoliberalismo es el conjunto de reglas que dice cómo debe funcionar esa conexión.
Básicamente, es un modelo que prefiere que las empresas privadas lleven el control de la economía, en lugar de que el gobierno meta las manos. Seguro han escuchado nombres como Margaret Thatcher o Ronald Reagan, ellos fueron los líderes que más impulsaron esta idea de menos gobierno y más mercado. ¿En qué se basa el neoliberalismo? Sus puntos principales son estos: libre empresa y competencia. Cree que mientras más libertad tengan las personas para abrir negocios y competir entre ellas, más progreso habrá para todos. Privatización. Busca que industrias que antes eran del gobierno pasen a manos de dueños particulares para que sean más eficientes. Austeridad y menos impuestos. El objetivo es reducir el gasto público y bajar los impuestos para que el dinero circule más en el sector privado. Desregulación. Quitarle leyes y trabas a las empresas para que el mercado funcione solito, sin que el Estado lo esté vigilando tanto. Flexibilidad laboral. Aquí es donde se busca que sea más fácil contratar y, a veces, se reduce el poder de los sindicatos para que las empresas se muevan más rápido. Libre comercio. El neoliberalismo odia el proteccionismo, lo que quiere es que las fronteras estén abiertas para que los productos fluyan por todo el mundo sin problemas. En resumen, este modelo dice que el gobierno solo debe intervenir cuando sea estrictamente necesario para proteger que el libre mercado siga funcionando. Es una visión que ha cambiado muchísimo la forma en que nuestras sociedades se organizan hoy en día, dándole todo el protagonismo a la iniciativa privada. Bueno compañeritos, eso fue todo por hoy. Si me faltó un punto por decir o ustedes pueden hacer una aportación, pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Recuerden darle like y apoyar este vídeo para que llegue a más personas y que conozcan más acerca de la historia económica de hoy en día y cómo llegó a ser lo que tenemos hoy.